Está encendida la mecha para la Tercera Guerra Mundial. Por una sencilla razón. La OTAN tiene dos grandes ejércitos. El ejército de Estados Unidos y el ejército de Turquía, que es el segundo ejército más poderoso de la OTAN. Mientras Estados Unidos está con Israel, Turquía está con Palestina. Ya también va a entrar el Hezbollah. Sí. Y podría entrar otros intereses. Y los Estados Unidos lo que no quieren es que la guerra vaya en una escala superior. Pero es inevitable. Anel, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta guerra entre Israel y Palestina y Hamás? El conflicto de Israel y Palestina tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa religiosa. La segunda etapa es la histórica y geopolítica. Y la tercera etapa es el conflicto actual con lo que acaba de suceder en el Shabbat sobre el ataque de Hamás. ¿Qué es el Shabbat? Era una celebración donde se leía los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros, llamado el Pentateuco. Para los judíos se llama el Torá. Entonces, y lo hacen como una celebración. Una celebración todos los años donde se leen los 5 libros, que son los primeros 5 libros de los judíos. Abraham es el padre de la fe, sale de la antigua Mesopotamia, de la URSS, y Dios le promete un territorio que se va a llamar Canaán, donde va a fluir leche y miel. Dios le dice, tú vas a tener un hijo con tu esposa y será grande tu descendencia. Su esposa es Sara, pero Sara era estéril y no había podido quedar embarazada. En la desesperación de Sara, ella le habla a su mano derecha, su sirvienta, su mujer de servicio, una egipcia llamada Agat. Y Agat le dice, bueno, está bien, yo le voy a prestar el vientre, para hablar en términos llanos. Yo voy a tener el hijo con el padre Abraham y ustedes van a crear el niño. Al final, esa mujer queda embarazada y pare a un niño que se llama Ismael. Cuando Ismael nace, los conflictos entre Agat y Sara empiezan a fluir, porque ya no era la mujer del vientre de alquiler, sino era la madre del primer hijo del patriarca. La promesa de Dios se hace manifiesto en Sara y ella queda embarazada y nace un niño que se llama Isaac. Los hijos de Isaac son los israelitas y los hijos de Ismael son los árabes. Isaac tiene 2 hijos, se llama Esaú y Jacob. Jacob tiene un encuentro con el Señor en el desierto y pelea con un ángel de Dios. Y al vencer al ángel de Dios se le pone Israel, que significa el que batalla contra Dios. Porque hay que decir que aunque el mundo hoy esté alrededor de lo que ha pasado en el conflicto, Israel ha sido un pueblo terrible. Israel es el pueblo que adoró un becerro de oro. Israel es el pueblo de la batalla de David contra Goliat. Israel es el pueblo de Dalila y Sansón. O sea, es un pueblo que cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Dios ha tenido grandes batallas por la desobediencia del pueblo de Israel. A principios de la Primera Guerra Mundial, los franceses y los ingleses, los británicos, son responsables de la situación geopolítica de Israel en el día de hoy. ¿Por qué? En el 1916 los franceses y los británicos hacen un acuerdo en secreto que se llama el acuerdo Sykes-Picot. Ellos dicen, si nosotros podemos lograr que estos judíos y estos árabes nos apoyen contra el Imperio Otomano, ese mismo imperio que terminó con el Imperio Bizantino, nosotros vamos a lograr de que ellos nos apoyen y desde dentro vamos a tener una célula que va a conspirar. ¿Qué vamos a hacer? Se hacen las declaraciones de Balfour, que era el canciller de los británicos, donde le promete a los hebreos, ustedes van a volver a ocupar la tierra de Canaán. Esa tierra va a fluir leche y miel. Pero resulta que también los ingleses le prometieron la misma solicitud a los palestinos. Y es por eso que se dice que armaron 2 gallos con espuelas muy filosas para encerrarlo en el mismo rejón. Y en términos dominicanos, cubean a los israelitas y cubean a los palestinos. A partir de la Primera Guerra Mundial empiezan los enfrentamientos. Para el 1948 ya las Naciones Unidas se crea y hace una resolución, la 181, donde crea en la misma resolución el Estado palestino y el Estado de Israel. Dejan como un punto de encuentro común lo que es Jerusalén, que es donde supuestamente coinciden todos los elementos que le dan origen a la fe abrahámica. Tú sabes que de Abraham nacen 3 grandes religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Estados Unidos necesita tener en esta ubicación geográfica de Israel un componente, una base que le garantice los intereses. ¿Por qué? Israel es la puerta de Asia
África, Europa. Si nos vamos a hablar de derecho internacional, ese territorio le pertenece a los palestinos. Si nos vamos a hablar de religión y de fe, le pertenece a los israelitas. Los niños que mueren en la Franja de Gaza. Es increíble. Y los envejecientes.